Ok, hoy nos corresponde el capítulo 9 del libro de Deuteronomio. Es muy largo, pero en realidad no es tan largo porque eh, hay mucho del capítulo que es Moisés recontando las infidelidades de Israel, las rebeldías de Israel. Entonces vamos a leerlo y lo dividimos y podemos compartirlo aplicándolo a nuestras vidas. Vamos a leer Deuteronomio 9 del 1 al 29. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Oye Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses que en tu corazón, cuando Jehová tu Dios te los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de esas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por tu rectitud, ni rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, versículo 6, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. El versículo 7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocaste a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruir. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo, Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto, yo voy a, pronto, pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo, y aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que él. Y volví y descendí del monte, del cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y aquí habías pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos, y las quebré delante de vuestros ojos, delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que había cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarme. Porque temía a causa del furor y la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces.
y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del norte. También en Tavera, en Masab y en Kibrot Haataba provocasteis a ira a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid, poseed la tierra que yo os he dado, también fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Y no le creíste ni obedeciste a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Versículo 25. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches, estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a la impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste. Por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les haya prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo, tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Deuteronomio 9, del 1 al 29. Realmente es una, es una advertencia de Dios a través de Moisés para que el pueblo no crea que va a entrar a la tierra prometida a poseer esas ciudades por su propia fuerza, por su propia justicia o por su propia rectitud. Entonces, eso es una advertencia. Y le dice que ellos mismos contra esos gigantes que hay allá, o que había allá, los hijos de Anak, no se podían sostener en pie. Era imposible para ellos sostenerse en pie ante esos gigantes que habían hecho esas ciudades amuralladas, que eran gigantes de más de 3 metros de altura, que eran numerosos. Dios les dice, mire, ustedes no se pueden sostener delante de ellos, pero es porque yo los voy a introducir, es porque yo los voy a destruir, es porque yo voy delante de ustedes como juego abrazador y los voy a consumir, que ustedes van a entrar. De una vez está rompiendo con cualquier orgullo propio, con cualquier jactancia, con cualquier vanagloria que pudiera haber en Israel, en los que iban a entrar. Esa primera parte va hasta el versículo 6. Del versículo 7 al versículo 24, Moisés está intercediendo, está contándole al pueblo cómo ellos han sido rebeldes delante de Dios, al igual que los otros pueblos, al igual que los anaseos, al igual que toda esa gente que vivía allá. El pueblo de Israel era igual y lo demostró en varias veces. Moisés narra unas veces puntuales, cuando, cuando lo del becerro de oro, cuando las aguas de Meriba, cuando mandó a los espías, narra unas veces puntuales en que el pueblo fue rebelde, pero él dice que ha sido rebelde a Dios desde que salió hasta que entra. O sea, es una constante en el pueblo la rebeldía contra Dios. Sin embargo, Dios no los deja. Sin embargo, Dios no los suelta. En cierta manera, Dios prueba a Moisés. Prueba a Moisés diciéndole que deje que se quite del medio para destruir al pueblo y que él lo va a poner a él a liderar un pueblo mucho mayor. Pero Moisés sabe que ese es el pueblo prometido, la descendencia prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esa es la tercera parte que está en los versículos del 25 al 29. Entonces tenemos tres partes. Tenemos una declaración general que está en los versículos del 1 al 3, pero que está en unos particulares que son del versículo 1 al 6, el primer particular, el segundo del 7 al 24 y el tercero del 25 al 29. Entonces, el primer particular que tiene es que no va a ser por la justicia de Israel. No va a ser porque Israel sea un pueblo justo.
que va a entrar a esa tierra. Ellos tienen que saber que no es porque ellos son un pueblo justo, ni tampoco por la rectitud de su corazón. Esa palabra rectitud de su corazón se parece mucho a justicia, pero sin embargo es una palabra que indica que Israel buscaba el camino de Dios y no lo buscaba. Moisés le está diciendo que ellos han sido rebeldes desde que salieron hasta que entraron, versículo 7. O sea, su tendencia siempre fue ir en contra de lo que Dios decía. No en esos tres puntitos, en los asuntos puntuales, sino siempre. Solamente que resalta esos tres momentos de la historia de Israel en el desierto. Entonces, Israel no podía decir que era el autor de la victoria, que era el artífice de su victoria. Tenía que reconocer que la victoria se la había dado Dios, que era una victoria que Israel no merecía, que no se la había ganado, que simplemente Dios se la había entregado porque había una promesa. Y esa es la razón fundamental, porque había una promesa hecha a Abraham, confirmada a Isaac y confirmada a Jacob. Una promesa que Dios le hizo a Abraham desde Génesis 12, versículos 1 al 3, cuando se llamaba Abraham. Se la ratificó en Génesis 15, cuando le puso Abraham, que le cambió el nombre, ahí en Génesis 17, del 1 al 9, vuelve y se la ratifica. Se la ratifica a Isaac en Génesis 21, del 1 al 3, Génesis 21, 12, y se la ratifica también en Génesis 26, del 1 al 4. Y a Jacob en Génesis 28, 13 y 14. La promesa de la herencia eterna, de la tierra prometida, de que al mismo tiempo hay una raza, una nación que va a llevar la gloria de Dios a las otras naciones. Y es esa descendencia santa. Por eso podemos entender que si Israel era impío, porque si uno, aquí me puede leer el capítulo del versículo 25 del capítulo 9, Moisés dice, si alguien lo tiene, lo puede buscar, pero yo lo tengo acá. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado porque Jehová me había, porque Jehová os había de destruir. Versículo 26. Y oré a Jehová diciendo, Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Y la razón por la cual Dios le dice a Israel que va a echar esas tierras, que va a echar esos pueblos de esas tierras, que los va a desposeer, dice en el versículo 4, versículo 5, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Entonces hay una pregunta. ¿Por qué esos pueblos son impíos y Dios los va a sacar porque son impíos y va a entrar allí a un pueblo también impío? ¿Por qué? Un pueblo que practica la impiedad. Y hay unos pueblos allá que Dios les dice a ellos a través de Moisés que va a sacar a esos pueblos de allá por su impiedad, pero también le dice Moisés a Dios que no se acuerde de la impiedad de Israel. O sea que no haya mucha diferencia entre los dos pueblos. ¿Cuál era la diferencia? Porque Israel era el pueblo de Dios. Amén, hermana. Porque Israel era el pueblo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob como su descendencia. Era el pueblo que Dios había escogido para ser un pueblo santo delante de él. Deuteronomio 7, ahí mismo. Deuteronomio 7, 6.
Dios le dice al pueblo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Porque era un pueblo que Dios había escogido para ser santo y ser especial más que todos los pueblos. O sea, está la misericordia de Dios por encima de la justicia, aún allí. Aunque ya les había dicho varias veces que para ellos mantener la victoria tenían que guardar el pacto, guardar los mandamientos, los estatutos, las leyes, los testimonios. Y eso implicaba que ellos amaran la ley de Dios, que ellos la consideraran algo valioso para sus vidas. Pero el pueblo muchas veces no lo hizo. Muchas veces pasó por encima de lo que Dios dijo como pueblo, no que fuera un individuo o dos o tres. Como pueblo tomaron decisiones que fueron en contra de lo que Dios dijo y hubo una rebeldía siempre latente en ese pueblo. Sin embargo, Dios cumple una promesa porque la fidelidad de Dios está comprometida allí. La fidelidad de Dios está comprometida con esa promesa. Y ahí es donde nosotros podemos entender segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, cuando nos dice a nosotros el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Y así nosotros tenemos que entender también que Dios con la iglesia hizo algo mucho más grande que lo que hizo con Israel, porque Dios a nosotros nos dio la vida eterna. Dios a nosotros nos dio la vida eterna al librarnos de la esclavitud en la que estábamos, al librarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de las tinieblas demoníacas, de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de la carne. Dios nos dio una libertad en Cristo y los enemigos nuestros eran mucho más poderosos que los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran gigantes, pero los enemigos nuestros eran potestades, principados, huestes de maldad en las regiones celestes. Todo un conjunto de demonios que manipulaban nuestras vidas en la corriente de este mundo y no podíamos salir de allí. Igual ellos manejaban a los hijos de Anac. Esos demonios manejaban a los hijos de Anac para que hicieran todo lo que hacían allá. E incluso Israel era esclavo también de esa carnalidad, porque trae una herencia de pecado como la iglesia, pero Cristo interviene y la victoria que nos da no puede llevarnos a nosotros a jactarnos. Ese es el primer aspecto. El Señor es el artífice de nuestra vida eterna. El Dios es el artífice de la vida eterna. La iglesia no tiene por qué jactarse de que está en Cristo, porque está en Cristo por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios nosotros estamos en Cristo. Dios nos entregó la victoria sobre los demonios, sobre el mundo y la carne. Esos demonios eran entidades más poderosas que nosotros, los cuales tienen gran dominio sobre todo hombre natural. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Dice, nosotros somos de Dios, primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. No es que el maligno domine el mundo, Dios es el que domina el mundo, pero Dios ha determinado que el mundo siga bajo la esclavitud de las tinieblas, bajo la esclavitud de los demonios, porque el único medio de libertad que Dios proveyó para el mundo se llama el Evangelio, se llama Cristo. A nosotros nos llegó por su misericordia y su gracia.
Esas potestades dominaban a los hijos de Aná, como dominan al mundo. A esas potestades nosotros no podíamos hacerle frente por nuestras fuerzas, ni podemos. Dios nos dice que Él pasa delante de nosotros, que las destruye, y Él mismo las destruyó y las humilló en la cruz. Colosenses 2:15, Hebreos 2:14 y 15, Primera de Juan 3:8. Solo por eso la iglesia puede mantener la victoria. Solo por eso la iglesia puede mantener la victoria. Dios nos advierte de no jactarnos pensando que es nuestro esfuerzo propio. Romanos 3:21 al 27, 1 Corintios 4:7. Pensando que no es en nuestro corazón y diciendo que es por nuestra justicia que Dios lo ha hecho. No podemos pensar que nosotros somos justos por nosotros mismos. Fuimos declarados justos por Jesucristo. Y no es por nuestra justicia, sino porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:3 y 4. Así como Israel fue escogido para ser un pueblo santo delante de Dios, la iglesia fue escogida también en Cristo con ese propósito. Y Cristo tuvo una victoria mucho mayor que la que tuvo Moisés con el pueblo, Dios a través de Moisés allá en el desierto. La victoria que Cristo tiene es la victoria de la libertad verdadera, la libertad no de una nación, no de unas personas que nos esclavizaban, no de unos patrones o de unos dueños que teníamos, sino la libertad eterna. Despojando a los principados y a las potestades, las humilló públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Y nosotros no pensemos que somos más justos que el mundo y que por eso Dios nos ama. No se trata de nuestra justicia, no se trata de que Dios haya visto que nosotros éramos justos o teníamos algo muy bueno en nosotros. No se trata de eso. Se trata de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Es la doctrina de la elección. Pablo lo explica en Romanos 9, cuando dice que antes de que ellos nacieran, antes de que hubieran hecho algo bueno o algo malo, Dios ya había dicho, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y ese aborrecer no es que Dios le tiene odio o rabia o que Dios le tiene inquina, sino que la palabra significa amar menos. Hay veces no podemos entender eso. La palabra aborrecer en griego es miseo, que significa amar menos. Y es donde nosotros hacemos la diferencia, o Dios hace la diferencia con nosotros. Porque el mundo está vivo por misericordia. El mundo está vivo por gracia, en la vida natural del mundo. Pero la iglesia está viva también por misericordia y gracia, pero en la vida que Dios nos dio, en la vida eterna, en la vida de la piedad. Y es esa diferencia que hay entre la misericordia de Dios eterna, fiel, firme, prometida a la casa de David, la que no tuvo con la casa de Saúl. Esa es la misericordia especial de Dios que la tiene con la iglesia, la rescata, la cuida y la lleva hasta entrar en la eternidad. Nosotros somos objeto de su cuidado. Él nos ama en Cristo porque en Cristo nos ve como su especial tesoro. Así como le dijo Israel, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido por ser un pueblo especial. Y lo mismo que dijo en Éxodo 19, 4 y 5. Si hubierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa, porque mía es toda la tierra, y me seréis un pueblo especial. Y lo mismo que dice Primera de Pedro 2:9 para la iglesia. Nosotros somos, porque Israel no cumplió la condición, Cristo la cumplió
nosotros no tenemos que guardar la ley. Sin embargo, cuando Dios pone la ley en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el anhelo del creyente es agradar a Dios y no lo puede agradar sino agradándolo en su ley. Porque en la ley de Dios están todos los principios de Dios. Aquí en el Deuteronomio, en el Éxodo, en todo ese Pentateuco, en toda esa Torah, está reflejado todo el carácter de Dios y lo que a Dios le considera agradable y lo que no considera agradable. La iglesia entonces se inclina a la rectitud porque el Espíritu de Dios está en ella y la inclina a la rectitud. Entonces hay una rectitud de corazón en la iglesia. No hay una justicia de la iglesia, pero sí hay una rectitud de corazón. Versículo 5 dice, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón. El pueblo de Israel no quería enmendar su camino, sino que simplemente seguía. Se arrepentía un momento, después se le olvidaba, porque no tenía el Espíritu de Dios. Pero la iglesia tiene el Espíritu de Dios. Su justicia no es propia, la rectitud de corazón tampoco. Es el Espíritu de Dios el que la hace caminar en el camino del Señor, para mantenerla y para llevarla a la meta al finalizar toda esta travesía por esta tierra en la cual somos peregrinos y advenedizos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al igual que Israel, nosotros tampoco nos podemos jactar de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por su misericordia y por su gracia. Ese es el primer aspecto. Nosotros, como iglesia, no somos más rectos que el mundo. No, no por eso Dios nos escogió, porque fuésemos más rectos que el mundo. Él nos hace más rectos cada día y va haciendo la diferencia, pero no fue por eso que Él nos escogió. Él nos escogió porque nos amó desde antes de la fundación del mundo, porque nos amó con amor eterno, así como amó a Israel y lo escogió por amor a los patriarcas, por amor a Abraham, a Isaac, a Jacob, y mantuvo esa promesa por su fidelidad. Por eso Dios mantiene con la iglesia esa promesa. La lleva a las moradas eternas porque Dios es fiel. Aunque la iglesia también sea, al igual que Israel, dura de servir. Aunque al igual que Israel, muchas veces nosotros seamos también cabeciduros. Hablo como iglesia, hablo como congregación, no hablo como individuo. Estamos hablando de un pueblo, no de un individuo. Estamos hablando de Israel, una comunidad. Como iglesia, muchas veces la iglesia del Señor ha tomado decisiones que van en contra de lo que Dios dice y la ha tomado llevada a su parecer. Le ha parecido mejor. Muchas veces ha considerado mejor el camino propio que el camino del Señor. Y entonces se ha salido del camino y Dios le ha mostrado y la ha enderezado. Y cada vez tendrá que seguirlo haciendo porque Él se ha comprometido a llevarnos hasta la eternidad con Él. Es maravilloso. Su fidelidad es incomparable. Así como Israel le falló tanto, Él llevó a Israel a la tierra prometida. Así la iglesia va a entrar a la eternidad con Cristo, a estar con Él en la eternidad, físicamente con Él en la eternidad, aunque ya marcha con Él aquí, porque Él se ha comprometido en su fidelidad a una promesa, que es el nuevo pacto. El nuevo pacto es una promesa hecha a la casa de Israel y a la casa de Judá. Es el nuevo pacto que haré, dice el Señor, con la casa de Israel y con la casa de Judá. A nosotros nos involucra porque nosotros en Cristo también somos casa de Judá. Nosotros en Cristo venimos de la tribu de Judá por la fe, todas esas bendiciones, toda esa elección a nosotros nos agarra, nos alcanza por Cristo. Entonces, para nosotros también es ese pacto. Y por eso es que nosotros
podemos tener hoy la bendición de poder caminar con Cristo, de poder caminar con el Señor, de poder ser fieles al Señor y saber que en el momento en que fallamos, Él está ahí para perdonar, que Él no nos va a destruir como Moisés. Dios le propuso a Moisés destruir al pueblo. Moisés sabía que no lo iba a destruir. Moisés sabía que el pueblo era un pueblo especial, que había unas promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los patriarcas, que Dios iba a cumplir. Pero Moisés se postra y se humilla para interceder por su pueblo y también muestra un carácter misericordioso que nosotros debemos mostrar con nuestros hermanos. Nosotros debemos mostrar con nuestros hermanos, no porque nosotros seamos mejores, no porque nosotros tengamos algo mejor en el corazón. Tenemos a Cristo en el corazón. Simplemente que Dios ha obrado de una manera en algunos y en otros más lentamente, pero Él va a llevarnos a todos a la vida eterna. Y la salvación involucra a la comunidad. El pueblo de Israel no simplemente Moisés dijo, yo me voy a salvar solo. No, ni Josué se va a salvar solo, ni Caleb se va a salvar solo, ni Aarón o todos esos líderes que tenían como un poquito más de discernimiento y de meterse más con Dios, sino que había un pueblo que iba junto y llegó junto ese pueblo. Y la iglesia va junta a encontrarse con Cristo. Y Dios levanta líderes en la iglesia para, para santificar la iglesia a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, para mostrarle a la iglesia en qué falla, en qué tiene que arrepentirse, porque es una constante de la iglesia el arrepentimiento. Si el creyente no tiene una actitud de arrepentimiento continuo, entonces el creyente no es creyente. La actitud de nosotros tiene que ser una actitud de arrepentimiento continuo, realmente, que cada vez en nosotros esté el deseo de agradar a Dios. El segundo aspecto es precisamente ese. Nosotros no tenemos mucha diferencia con el mundo cuando Dios nos escoge. Dios nos escogió del mundo y éramos igual que el mundo, igualito, incluso hasta peores que mucha gente en el mundo. Pero Dios nos escogió, porque Él quiso, nos escogió. Fue por su amor y su misericordia que nos escogió, porque Él quiso. No porque en nosotros hubiera algo que le agradara, o que lo moviera, o que le interesara mucho, o que viera que nosotros éramos especiales. Él nos consideró especiales desde la eternidad. Y hasta la eternidad nos considera especiales en Cristo. ¿Y cuántas veces Cristo ha intercedido por la iglesia? Vive para interceder por ella siempre. Dice la epístola a los Hebreos, Hebreos 7:25. Vive para interceder por aquellos que han de ser salvos, por los que se acercan a Él para salvación. La iglesia es su ministerio. Vive para interceder por su iglesia. Nuestra entrada a la presencia del Señor en la eternidad está garantizada, pero no por nosotros, sino por Cristo. No podríamos hacer la cuenta de cuántas veces como iglesia le hemos fallado al Señor. Definitivamente no tenemos un registro como el que tenía Moisés cuando pudo hablar de las cosas puntuales. Como iglesia, como personas, cada uno sabe que ha fallado y que hay veces reitera la falta. Como iglesia no tenemos un registro, ni como congregación, ni mucho menos como iglesia universal, pero sí podemos estar seguros que el Señor ha estado intercediendo siempre por nosotros.
siempre delante del Padre, intercediendo por nosotros. Y nosotros tenemos ese intercesor allá en los cielos y tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros acá en la tierra. Y tenemos la palabra de Dios que es nuestra guianza. Tenemos todos esos privilegios que el Señor nos ha dado para llevarnos, para que lleguemos a la meta, para que perseveremos, para que no caigamos a la orilla del camino postrados, que si caemos, Él nos levanta, que si caemos, Él nos da fuerzas para volver a tomar el camino. No nos deja tirados porque nunca va a apartar de nosotros su misericordia. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Él no va a apartar de nosotros su misericordia. La iglesia ha demostrado no ser diferente al mundo. Versículos 7 al 24, lo que acabamos de compartir. Hemos fallado, hemos sido rebeldes muchas veces como pueblo, muchas veces como individuos, pero Dios ha permanecido fiel. Nunca nos destruirá porque somos su pertenencia. Está dispuesto a perdonarnos siempre, hasta 70 veces 7. En su sangre tenemos perdón de pecados, Efesios 1:7, Colosenses 1:14. Significa que siempre tenemos perdón de pecados. Es un tiempo presente que significa que es una acción durativa, continua, lineal. Y porque su misericordia es especial para la iglesia en Cristo. Pablo se lo dijo a los Gálatas en Hechos 13, del 32 al 39. Les habló de esa misericordia especial, de esa misericordia firme prometida a David. Les habló a ellos como iglesia. Porque Él ganó nuestra eterna salvación. Él nunca nos va a destruir. Él ganó nuestra eterna salvación, Hebreos 5:9. Y porque Él es nuestro sumo sacerdote, que intercede por siempre por nosotros. Hebreos 7:24 y 25. Entonces tenemos dos aspectos. Primero, que Dios nos entrega la victoria sobre los demonios, el mundo y la carne. Segundo, que la iglesia ha demostrado no ser diferente al mundo en cuanto a la rebeldía. Y tercero, que la iglesia es la heredad perpetua de Dios. Versículos del 25 al 29. Es el tercer aspecto. Moisés dice, me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os había destruido. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirnos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con gran poder y con tu brazo extendido. La iglesia es la heredad perpetua de Dios. Jesucristo se hizo hombre para hacernos su herencia eterna. Efesios 1 del 3 al 14. Él nos hizo pertenencia suya. Él nos hizo suyos. El domingo cantábamos ese canto que compuso Jesús Adrián Romero, pero que no sé, se alejó del Señor tanto, que dice, no hay argumento ni juicio contra ti. Dice, Él marcó mi corazón, propiedad soy del Señor. Nosotros somos propiedad del Señor, somos su herencia eterna. Jesucristo se hizo hombre para hacernos su herencia eterna, para estar con nosotros toda la eternidad. Y Él garantiza nuestro destino eterno, pues se puso en medio de Dios y nosotros. Él se puso y recibió el juicio que merecíamos. Moisés no se puso y recibió el juicio por el pueblo, pero Cristo sí recibió el juicio que nosotros merecíamos. Gálatas 3:13. Él recibió lo que nosotros merecíamos. Él se hizo maldito para bendecirnos. Nosotros éramos los que merecíamos la maldición. Eso se llama misericordia. No nos dio
lo que merecíamos. Eso se llama misericordia. Y también para darnos la justicia de Dios que no merecíamos. Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase también a los gentiles. Y Romanos 8, del 1 al 4, para darnos la justicia de Dios que no merecíamos. Entonces, Él recibe el juicio que nosotros merecemos, que Él no merecía, pero que nosotros merecíamos y merecemos. Si esto no se hubiera puesto en medio, todavía estaríamos bajo ese juicio. Eso es misericordia. No nos da lo que merecíamos, sino que lo lleva Él. Y nos da la justicia de Dios que no merecíamos. Se llama gracia. Entonces, su misericordia y su gracia. Por eso Él garantiza nuestro destino externo. Él garantiza que nosotros lleguemos a la eternidad, porque Él hizo un sacrificio por nosotros y su sacrificio no fue en vano. Su sacrificio es eficaz. Para que las naciones no blasfemen el nombre de Dios. Para que las naciones no estén hablando mal de Dios. Porque esa es una de las razones del nuevo pacto. Si uno mira Ezequiel 36, Ezequiel 36 habla de por qué Dios hace ese nuevo pacto. Y dice, por amor a mi nombre, o sea, a su reputación, a una reputación que guardar, para que ya Israel no siga haciendo blasfemar el nombre de Dios a las naciones. Y lo hace para que la iglesia muestre que él es real. Y cuando Él hace eso, espera un pueblo que lleve su gloria y no blasfemia su nombre. Para que el reino de Dios sea testificado en la tierra. Porque la comisión es llevar el reino de Dios a todas las naciones, testificar de Cristo a todas las naciones, para que el mundo conozca a Dios por medio de la iglesia y para que las potestades sepan que la iglesia es la heredad de Dios. Esas potestades que no se esclavizaban tienen que saber que la iglesia es la heredad de Dios. Efesios 3:10. Efesios 3:10 dice eso. Voy a buscar Efesios 3:10 y por favor, a ver si lo encuentro. Efesios 3:10. Dice la escritura desde el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, de aclarar el evangelio. Y el propósito está en el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. O sea, el último propósito de que seamos su heredad es que las potestades tienen que saber que la iglesia es la propiedad de Dios. ¿Cómo lo van a saber? Porque la iglesia vive el evangelio, no porque la iglesia habla del evangelio, sino porque la iglesia vive el evangelio. Y entonces las potestades tratan de atacar esas vidas, tratan de atacarnos si nos atacan, pero nos mantenemos firmes por la gracia de Dios y la misericordia, y ellas tienen que entender que somos propiedad de Dios. No lo van a aceptar, pero lo tienen que entender. Tienen que saber que la iglesia es victoriosa porque es propiedad de Dios. Entonces nosotros, al igual que Israel, vamos en una carrera, al igual que Israel aquí, en Deuteronomio 9, van en una travesía y van a llegar.
y nosotros vamos a llegar con seguridad, vamos a llegar a la meta, porque Cristo nos lleva, porque nos guarda, porque nos protege, porque el Espíritu Santo nos guarda para llegar a la meta y porque Él está intercediendo por nosotros. Cristo en la eternidad, en los cielos, allá a la diestra del Padre y el Espíritu Santo acá, y porque nos da la fortaleza, nosotros vamos a llegar y las potestades querrán impedir ese acceso, querrán impedir esa llegada, pero ellas tendrán que saber que no pueden, porque la iglesia se mantiene firme en Cristo. No por la iglesia, no por nosotros, sino por Él, porque Él merece toda la gloria. Lo que le está diciendo aquí a Israel es que Israel va a entrar, pero no va a entrar por Él, por Israel, sino porque Él los va a hacer entrar, a pesar de que han sido rebeldes, a pesar de que se hicieron becerros de oro, a pesar de que tantas cosas que hicieron. Sin embargo, Él los va a llevar porque Él cumple sus promesas. Nosotros vamos a la eternidad porque Cristo cumple sus promesas, porque en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Nosotros somos depositarios de la gran promesa de la vida eterna, que ya es una realidad. Solo que estamos en el todavía, en el ahora sí, pero todavía no. Estamos en ese caminar. Así como el pueblo iba a entrar a una tierra prometida. La tierra prometida es símbolo de la vida eterna, es símbolo de entrar en el gozo del Señor, como dice el Señor allá en Mateo 24, benditos de mi Padre, entrad al gozo de mi Señor. Así la iglesia va a entrar, pero tiene que entrar con humildad, tiene que saber que el artífice de la victoria es el Señor, no la iglesia. No nos podemos jactar, no podemos estar diciendo que somos mejores que las personas que están en el mundo. No somos mejores. Él nos hace mejores. Él cada día se va glorificando en nuestras vidas y va haciendo que nosotros seamos mejores. En nosotros, de nosotros mismos, lo único que hay es pecado. Lo único que aportamos nosotros a la salvación es pecado. Él rompe con eso por su misericordia, por su gracia, por su amor, porque al igual que Israel fue escogido para ser pueblo santo, la iglesia fue escogida para ser santa y sin mancha delante de él, y él se encarga de santificarla con su gracia y de llevarla a la eternidad, porque sin santidad nadie le verá. O sea, la iglesia tiene que entender eso, que la iglesia es escogida para ser santa, no es escogida para vivir conforme al mundo, sino para vivir la vida conforme al propósito de Dios en Cristo Jesús. Y el propósito final está en Efesios 3:10, que las potestades testificar, la iglesia testifique a las potestades superiores de la multiforme gracia de Dios, de la multiforme sabiduría de Dios, de que Dios hizo él en su sabiduría un pueblo santo, que es su pertenencia y que está para siempre. La iglesia es eterna en Cristo Jesús. ¿Alguna